Dios le bendiga a todos, amados hermanos. Bienvenidos a la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. Venimos hablando sobre la fe. Importante siempre recordar que el Hijo de Dios se mueve por fe. Que el Hijo de Dios, ahora en el nuevo pacto, es un pacto que se basa en la fe. Así que el Hijo de Dios ahora está conquistando las cosas del reino de Dios a través de la fe, viviendo en este planeta Tierra y recibiendo de Dios la herencia hoy mismo, en este mismo plano terrenal, recibiendo todo lo que Dios quiere y todo lo que Dios le ha dado, todo lo que Dios le ha heredado. ¿Cómo se obtiene la herencia? La herencia se obtiene por medio de hacer uso de la fe. Y de ahí la importancia de nosotros ser expertos en este tema, conocer bastante y saber bastante de cómo aplicar la fe en nuestra vida diaria, ante los problemas, ante las circunstancias, pero también ante los desafíos y ante las metas de aquello que nosotros queremos alcanzar de parte de Dios. Sí, porque va a depender mucho de lo que queremos. ¿Queremos todo lo que Dios nos ha dado o queremos una parte? ¿Qué queremos nosotros alcanzar? Bueno, todo eso se logra a través de la fe. Hemos estado hablando de la semana pasada que la fe inicia cuando la palabra de Dios está en el corazón. Cuando la palabra de Dios logra llegar al corazón, es ahí donde se inicia la fe. Sin embargo, hay que entender también de que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero la fe no se inicia escuchando la palabra de Dios. No, la fe se inicia cuando la palabra logra penetrar hasta el corazón del creyente. Es decir, tú puedes estar escuchando la palabra de Dios cuantas veces tú quieras. Pero no se trata simplemente con un escuchar superficial, sino que la palabra tiene que penetrar, tiene que ir más allá de nuestra mente, más allá del alma. Tiene que entrar a la parte espiritual, tiene que entrar al espíritu, tiene que entrar al corazón. Cuando la palabra de Dios se recibe en el corazón, es decir, en el espíritu, es allí donde entonces nace la fe. Recordemos la palabra que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, ¿de qué palabra estamos hablando? Bueno, es la palabra cuando usamos nosotros el libro sagrado, cuando usamos la Biblia. Leemos un salmo, leemos o estudiamos un tema bíblico, y cuando hacemos eso, es cierto que estamos escuchando la palabra de Dios, pero es la palabra escrita la que estamos escuchando. Es decir, la palabra que también se le dice en griego logos. Pero la palabra que llega al corazón es la palabra rema. Esa es la que llega al corazón. Ahora, ¿cómo convertir esa palabra logos en palabra rema? Va a depender mucho de tu actitud, va a depender mucho de tu entrega, va a depender mucho de tu corazón, de qué tan concentrado, qué tan dedicado estás, qué tan deseoso estás de las cosas de Dios. Pero no solamente es escuchar esa palabra, la que tú puedes estar leyendo, la que tú puedes estar estudiando, sino también es escuchar la palabra de Dios, la que no está escrita. La palabra de Dios, que es cuando Él habla al espíritu del ser humano. No necesariamente es que Dios te va a hablar a la mente, no es necesariamente que tú te vas a dar cuenta incluso que Dios te va a hablar. No necesariamente, sino que es la palabra de Dios que Él habla a nuestros corazones.
de los cuales muchas veces nosotros no estamos conscientes de que Él nos está hablando. ¿Cómo es posible esto? Bueno, a través de practicar la adoración. Cuando nosotros adoramos a Dios, el Señor a veces se queda callado escuchando, pero también muchas veces Él habla. Y nosotros muy posiblemente no le estamos escuchando. Bueno, de eso se trata. Cuando nosotros adoramos, uno de los beneficios de la adoración es que nuestro espíritu escucha la voz de Dios. Y es que Dios nos habla a nuestros corazones. Nosotros seguimos adorando y a veces tal vez creemos que hemos perdido como que el tiempo, porque tal vez ni la presencia de Dios lo hemos sentido en nuestro cuerpo. No lo hemos percibido ni con nuestra mente. Entonces creemos a veces, por falta de fe, creemos que no hemos hecho algo de valor. Pero sí, cuando adoramos a Dios, ninguna palabra cae a tierra. Cuando adoramos a Dios, el Señor responde con su amor, el Señor responde con su voz a nuestro espíritu. Recordemos que en el espíritu nuestro, espíritu humano, está el Espíritu Santo ahí reposando. Así que el Señor habla a nuestro espíritu a través del Espíritu Santo. Cuando el espíritu escucha la voz de Dios, la palabra de Dios, en otras, que es lo mismo, entonces cae en buena tierra o cae precisamente donde tiene que caer, ¿no? Se produce allí la fe. No pasa por un proceso mental, en este caso. La palabra de Dios no pasa por el proceso de escuchar con el oído físico, de pasar a la mente, para que tal vez después pase al corazón, al espíritu. En este caso específico se requiere tiempo. ¿Qué tiempo se requiere? El tiempo que vamos a tardar en que esa palabra permee, baje de la mente al corazón, se profundice de la mente al espíritu, de la mente al corazón. Y es allí cuando la palabra toca el corazón, cuando se inicia la fe, cuando se produce la fe. Así que, ¿qué es la fe? Sí, Hebreos 11:1 dice que la fe es la convicción de aquellas cosas que nosotros no vemos, o la convicción de aquellas cosas que nosotros estamos esperando. Sí, eso es lo que dice la palabra, eso es lo que dice la misma palabra de Dios. Pero esa convicción, esa certeza absoluta sobre lo que Dios nos dice, llega en el espíritu. No viene por un proceso mental, simplemente. Si está en la mente, tiene que ser bajada al espíritu. Si no es bajada al espíritu, no hay fe en la persona. Habrá conocimiento bíblico, habrá teoría, pero no habrá algo espiritual. Ok, esto cuando llega al corazón es como una semilla. Por eso el Señor también dice que si nuestra fe no fuere como una que si nuestra fe es como una semilla de mostaza, precisamente por eso, porque la fe es como una semilla. Una vez que se siembra, comienza a crecer. Cuando llega al corazón, entonces la semilla de la fe comienza a crecer. Pero para que se desarrolle, igual que la semilla en el ámbito terrenal, requiere agua, requiere abono, requiere podarlo, requiere quitar la maleza, quitar los espinos. De igual manera, ahora nuestro espíritu, nuestro corazón, requiere que se le promueva para que la semilla de la fe que hay en nuestro corazón pueda crecer, desarrollarse y alcanzar a producir fruto, que es lo que nosotros deseamos. Y el fruto que nosotros estamos deseando es la promesa del nuevo, que está en el nuevo pacto. Tal vez estamos buscando una sanidad. Entonces, el fruto sería entonces la sanidad que se manifieste en nuestra vida. Tal vez el fruto es un mejor nivel socioeconómico en nuestra vida.
y tal vez el fruto sea pasar los exámenes o una carrera o algo que estamos nosotros pensando que en lo cual Dios está de acuerdo. Esto no se trata de algo que nosotros nos imaginamos, algo que nosotros queremos. Por ejemplo, nosotros queremos comprar un yate y queremos comprar una finca. Pero si Dios no está de acuerdo con eso, entonces no va a funcionar. Recuerden que la fe viene por escuchar y escuchar la palabra de Dios. Y si viene por escuchar la palabra de Dios, es decir, estamos conforme y tiene que estar conforme a la voluntad de Dios. Al proceso de oír la palabra y que llegue al corazón, este proceso puede ser acelerado. Y es importante que nosotros lo entendamos. Tenemos que acelerar los procesos. Porque si a alguien le toma 2 años para poder tener fe sobre algún asunto, si nosotros podemos aligerar los procesos y en vez de 2 años podemos hacerlo en una semana, podemos hacerlo en un mes, entonces nuestra vida espiritual crecerá rápidamente y tendremos mucho fruto. Entonces hay un tiempo que se produce entre el escuchar la palabra y que llegue al corazón, es decir, que llegue al espíritu. Una de las formas que hemos visto la semana pasada que podemos usar para acelerar este proceso es a través de la confesión de la palabra. Es decir, nosotros tenemos que confesar lo que queremos, lo que esperamos, conforme a lo que estamos anhelando o deseando, aquello que nosotros queremos alcanzar o obtener como parte de las promesas del nuevo pacto. Entonces al confesar diariamente la palabra de Dios, esa confesión entra por nuestro oído, escuchar la palabra. Confesamos la misma palabra y la volvemos a escuchar. Confesamos la misma palabra y la volvemos a escuchar. Y eso tiene que ir permeando poco a poco. Ahora, esa confesión tiene que ser con sinceridad. Esa confesión tiene que ser con la mayor profundidad posible. No puede ser una confesión tipo rezo, tipo repetición simple, sin pensarlo, sin reflexionarlo y sin meditarlo. No, cuando lo decimos, cuando confesamos la palabra de Dios, cuando lo hablamos audiblemente, estamos pensando en lo que significa cada palabra, cada letra que decimos, cada palabra, cada frase que decimos. Estamos conscientes de lo que eso significa. Y cuando lo hacemos así y lo repetimos diariamente, tarde o temprano la palabra va a llegar a ser depositada en lo profundo de nuestro ser, que es el corazón o el espíritu. Es ahí entonces cuando la buena tierra, este corazón, al recibir la semilla de la fe, comienza entonces a ayudarle a la fe para que se desarrolle y esa semilla crezca. A este otro proceso entre lo que es recibir la semilla, es decir, que se produzca la fe en el corazón, hasta que se produzca el fruto, es decir, hasta que se obtenga la promesa, es otro tiempo más. No sabemos cuánto puede durar ese tiempo, dependiendo mucho de lo que tú quieres obtener. Porque cada cosa requiere su nivel de fe. Cada promesa va a requerir algún grado de fe. Para algunas promesas se va a requerir poca fe. Con poca fe va a ser posible que se produzca el resultado. Para otras promesas un poco mayores va a requerir entonces una fe mucho mayor. Es posible que no se tenga la fe para alcanzar la promesa. Eso es muy posible. Generalmente a eso es lo que nos enfrentamos la gran mayoría de cristianos. Queremos las promesas, pero no tenemos la fe suficiente para alcanzarla. ¿De qué requerimos entonces? Requerimos aumentar nuestra fe. Vimos, por ejemplo, que
una de las cosas que podemos hacer para aumentar nuestra fe es hablar en lenguas. Estuvimos hablando en mensajes pasados. Pero también dedicarnos a la adoración, dedicarnos a la palabra de Dios. Todo eso va aumentando nuestra fe. ¿Cómo? Haciendo que la palabra de Dios, que se escucha, entre a nuestro corazón. Entonces, cuando adoramos, aumenta nuestra fe, porque Dios nos habla y habla al Espíritu. Y ahí entonces el Espíritu, entonces produce fe. Se produce la fe. Ahí viene la semilla, porque la palabra entró al corazón. Así que la fe es aquello que se produce cuando la palabra de Dios toca el corazón, el espíritu del ser humano. Allí es cuando se produce la fe. Ok, entonces hay un tiempo también entonces entre el momento en que se produce la fe, el momento en que nace la fe en uno y el cumplimiento de esa promesa, porque muchas veces no tenemos toda la fe suficiente. Si tuviéramos la fe suficiente en el momento que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón y la fe ya llegó a un punto suficiente, entonces produciría el fruto inmediatamente. Inmediatamente tendríamos la sanidad, inmediatamente tendríamos lo que sea que tuviésemos. Ahora, hay personas que no tienen fe. Aquellas personas que no tienen fe y no se desarrollan en fe van a tener que depender de otras personas que tengan fe. Por ejemplo, cuando a alguien le va bien por la oración de su madre, puede ser hasta un inconverso, pero la madre está orando por el hijo y le está yendo bien al hijo porque Dios está respondiendo la oración de la madre conforme a la fe de la madre o del padre. Entonces vemos, es una oración entonces que depende de otros. Por eso es bueno orar unos por otros, porque la fe de otros nos bendice a nosotros, nos ayuda. Cuando alguien ora por nosotros, por alguna situación, si esa persona que está orando tiene fe delante de Dios, entonces Dios puede contestar esa oración si está conforme a su voluntad. Si tenemos una situación en la cual estamos enfrentando, es bueno que escojamos y tengamos unas 2, 3 personas a las cuales les podamos pedir nosotros ayuda en oración. Claro que sí. Y si hay un grupo y si hay una iglesia que nos puede colaborar en la oración, en la necesidad que tenemos, pues mucho mejor. Mientras más personas hayan, mucho mejor. Porque donde están 2 o más reunidos en el nombre del Señor, todos en un común acuerdo, el Señor tendrá mucho más disposición para contestar la oración. Y todo eso funciona por la fe. Pero si esta persona no tiene fe en sí misma, va a tener que depender de los demás. Y depender de los demás es un poco difícil. No es la voluntad de Dios, no es lo que Dios quiere, que el cristiano dependa de otros. Lo que Dios quiere es que el cristiano dependa de su propia fe. Eso es lo que Dios quiere. Entonces nosotros todos tenemos que trabajar en esto, precisamente en aumentar nuestra fe y hacer que la palabra de Dios entre a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Y cómo puede entrar directamente sin pasar por nuestra mente a través de la adoración, a través del hablar en lenguas. El Señor también habla, pero al espíritu, ¿no? Recuerde bien que cuando hablamos en lengua, nosotros permitimos que el espíritu controle nuestra lengua y nosotros hablamos en lengua. Pero ¿a quién le hablamos? ¿Quién es el que habla? Es el espíritu el que habla. ¿Y a quién le habla? Le habla a Dios. Obviamente que Dios también, consecuentemente, si el espíritu le habla a Dios, entonces consecuentemente Dios le va a hablar al espíritu. Y esa es la palabra de Dios. Al recibir el espíritu, la palabra de Dios, aumenta la fe. ¿Cómo nosotros aligeramos el proceso de, al haber escuchado la palabra de Dios y producirse la fe en nosotros, cómo aligeramos el proceso para que ocurra la manifestación?
el propósito, la meta por la cual nosotros queremos desarrollar esa fe. Bueno, después de la fe, cuando se va desarrollando, hay un tiempo cuando esa fe va creciendo y la vamos alimentando. ¿Cómo la vamos alimentando? La vamos fortaleciendo. ¿Cómo? Con las disciplinas espirituales. Y cuando hablo de disciplinas espirituales, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de adoración, estamos hablando de meditación en la palabra de Dios. Estamos hablando de también pues hablar en lenguas. Disciplinas espirituales es todo aquello que nosotros como cristianos tenemos que hacer. Cuando nosotros estamos alimentando a nuestro espíritu y nuestro espíritu ya ha recibido palabra de Dios y lo seguimos alimentando, le estamos dando más fuerza y más impulso a que la fe se desarrolle, a que esa semilla crezca y vaya a producir una planta, por así decirlo, ¿no? Y se produzca el fruto. Después de que la fe comienza a desarrollarse, la semilla entonces lo que hace es brotar, ¿no? Y hay una raíz. Cuando hay una raíz es lo que llamamos que hemos llegado al punto de la revelación de la palabra. Recuerden que la fe siempre es la misma palabra, nada más que a profundidad. La fe es la palabra a profundidad. ¿Dónde? ¿Por qué a profundidad? Porque estaría la fe en nuestro espíritu, en lo profundo de nuestro ser. Y para ir la fe más avanzando, llega un punto en que llegamos al término de lo que se llama revelación, que es cuando la palabra de Dios se hace vida en nosotros. Es la conquista de todo el ser. Es cuando la fe conquista todo el ser, cuando la palabra nos conquista en nuestro cuerpo, alma y espíritu. La conquista completa y la revelación entonces nos va a llevar por último a la obediencia, y eso es lo que se produciría como requisito para la manifestación. Entonces vuelvo a repetir, cuando ya la palabra está en el corazón, se inició o se produjo la fe, en ese momento la fe tiene que desarrollarse para entrar en una revelación, en un conocimiento más allá de lo que se ha recibido. Y es entonces cuando la fe echa raíces en nuestra vida, y esa palabra que escuchamos, por lo cual entró a nuestro corazón y se recibió la fe, esa palabra se hace realidad completa, se hace vida en nosotros. Cuando esto sucede y nosotros seguimos en el proceso, porque todo esto es un proceso. Cuando nosotros seguimos en el proceso de seguir alimentando nuestra vida espiritual, esta revelación se convierte o llega a un punto de obediencia, a producir la obediencia. Así que la obediencia es el fruto previo de la fe. La fe va a producir obediencia, en otras palabras. La fe va a producir obediencia. Si nosotros obedecemos porque es un mandamiento y lo obedecemos con nuestra propia humanidad, por decirlo, ¿no? Con nuestros propios pensamientos, sin ser algo del espíritu. Pero la obediencia, la mejor obediencia, la obediencia que va a producir fruto es aquella que viene del espíritu, por la palabra de Dios que fue sembrada ahí, lo cual produjo la fe, vino a producirse una revelación en nuestra vida, y esa revelación trajo la obediencia. Cuando eso se da, entonces se va a producir, se completa la fase y los requisitos para que entonces se produzca la manifestación de la fe, es decir, el fruto, aquello que nosotros hemos querido alcanzar. A veces no tenemos el grado suficiente de fe para que se produzca el fruto porque nos falta revelación. No tenemos revelación. No logramos alcanzar a obtener el fruto. Y a veces también es por falta de obediencia. Entonces veamos que
¿Cuál es el proceso? La palabra de Dios en el corazón va tarde o temprano a llegar a producir revelación en nuestra vida. Y esa revelación, que es la manifestación del mismo Dios en nosotros, esa revelación va a producir espontáneamente obediencia. Y cuando eso es así, cuando tenemos la suficiente obediencia, cuando tenemos la suficiente revelación, entonces tenemos ya el fruto. Ya estamos listos para que el fruto se dé. Algo importante dentro de todo esto que estamos hablando. El pecado puede romper cualquier parte del proceso que hemos mencionado. Tanto del escuchar la palabra de Dios hasta que llegue al corazón, como de que se produzca la fe en el corazón hasta que ver el fruto. El pecado rompe cualquier proceso. Cuando digo el pecado, es cuando no nos hemos arrepentido del pecado o cuando estamos jugando con el pecado, haciéndolo repetitivo en nuestra vida. Cuando pecamos repetitivamente, pedimos perdón y volvemos a pecar, pedimos perdón y volvemos a pecar, estaríamos rompiendo todo el proceso de la fe. Entonces nos estaríamos perdiendo de las cosas buenas de Dios para nosotros. Seríamos hijos sin herencia. Pero si nosotros lo que hacemos es cerrar puertas en nuestra vida, pedimos perdón por los pecados que cometemos, somos conscientes de qué pecados son y no nos engañamos a nosotros mismos y trabajamos fuertemente en esa área, tal y como yo les he enseñado en múltiples mensajes que ustedes me han escuchado aquí en nuestra iglesia. Cuando nosotros nos volvemos expertos en cerrar las puertas al pecado, no es que no pequemos, sino que nos arrepentimos y cerramos las puertas y tratamos de no volver a cometer esos pecados que hemos cometido. Entramos en una conciencia de nuestra vida como ser humano, en nuestro hombre natural, de qué pecados son los que nosotros cometemos y cómo cerrarle puerta a esos pecados. Cuando somos conscientes y trabajamos en eso, entonces pues todo este proceso caminará hacia adelante hasta cumplir el propósito que nosotros queremos alcanzar, que también es el propósito de Dios. Muchas de las cosas que nosotros queremos, muy posiblemente, son cosas que Dios quiere. Y muchas cosas que Dios quiere son parte de nuestra herencia, las cuales obviamente también nosotros deseamos, nosotros anhelamos y nosotros queremos. El Hijo de Dios camina por la fe. El Hijo de Dios vive por la fe. Este es el mensaje de hoy. Espero que tú lo hayas recibido, lo hayas captado, lo hayas entendido, lo hayas comprendido. Vuelve a escucharlo con lentitud, tal vez, reflexionando. Anota en un papel para que no se te olvide y pon en práctica estas claves, pon en práctica este tesoro que Dios nos ha dado para comprender y entender cómo es que opera la fe en los hijos de Dios para alcanzar las promesas que están en el nuevo pacto para todos nosotros. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que hemos recibido en este momento. Gracias, Señor, abre nuestros ojos para poder entenderla y tocar nuestro corazón para poder ser hacedores, Señor, de lo que hemos escuchado. Queremos ser aquellos que caminan por fe, porque ya tú lo has planificado y lo has decidido así, conforme al nuevo pacto en Cristo Jesús, para llevarnos a ser ahora sí verdaderos herederos de tus promesas, verdaderos herederos en todo aquello que tú nos has dado en tu reino. Te alabamos y te bendecimos, Padre, por tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.